hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches. Estoy muy feliz de estar aquí hoy con ustedes. Estoy emocionado por la palabra que vamos a compartir el día de hoy. También hay nuevo micrófono, miren, sin manos libres. Qué extraño. Y bueno, me gustaría comenzar con el tema. Quiero hablar de lo que es estar cansado, ¿ok? Creo que es un sentimiento que aplica a cualquier edad. Los niños, por ejemplo, con las tareas de esos maestros que les mandan tantas tareas, los adolescentes con el liceo, tantas materias, la universidad, el cierre de semestre, qué horrible, para algunos serán malos recuerdos. Ya cuando eres más adulto, tienes familia, tu pareja, tu casa, tus hijos, tus responsabilidades, las cosas que se suman sin tú haberlo previsto. El punto es que pasan cosas en nuestra vida que nos sobrepasan, ¿ok? Que hacen que nos cansemos y que a veces sentamos que no podemos más, ¿ok? Como que, wow, ya, no puedo. Nos cansamos. El mensaje de hoy quiero dirigirlo a aquellos que se sienten cansados, ¿ok? Pero también a aquellos que han llegado a la conclusión de que sus fuerzas no son suficientes, ¿ok? El título del mensaje de hoy es Para los cansados. Y quiero que me acompañen en Isaías capítulo 40. Vamos a estar leyendo del 27 al 31. Va a estar en pantalla o puedes escucharme. Dice, oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca han oído, nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a quienes, a los indefensos, y fortalece a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Quiero darte un poco de contexto antes de entrar al tema. ¿Qué está pasando en ese capítulo, en ese pasaje? Resulta que Israel en ese momento se encuentra en Babilonia. Ellos fueron exiliados, han vivido allí por aproximadamente 70 años. Llevan mucho tiempo. Y justamente a partir del capítulo 40 de Isaías, Dios empieza a hablar a Israel de que llegó el momento de que se cumpla la promesa, de que Israel vuelva a casa. Él había profetizado eso, que iban a ser llevados cautivos, pero que también regresarían. Y Dios les está diciendo, consuelen a mi pueblo, denles buenas noticias, ha llegado la hora para que se cumpla esa promesa. Lo pueden leer al inicio del capítulo. Pero entonces Israel responde de esta forma, dice que Él no ve mis dificultades, Él no vela por mis derechos. Tienen que tomar en cuenta que es un Israel, probablemente mucha gente creció, fue en Babilonia, llevan años en esa cultura con esos dioses. Para muchos, Dios de Israel será un cuento de antaño, no es algo presente para sus vidas. Entonces le recriminan esto a Dios. El día de hoy quiero compartir contigo 3 pasos, ¿ok? Quiero compartir contigo 3 pasos que tú y yo debemos dar si queremos hallar esas fuerzas que Dios da, ¿ok? Son 3 pasos. El primer paso que tú y yo debemos dar, debes conocer o recordar quién es Dios. Debes conocer o recordar quién es Dios. Voy a ponerte un ejemplo. Imagínate que tienes a alguien que conoces de toda tu vida y por algún motivo te acusan de robar y él viene y te acusa sin preguntarte y no sé cómo lo tomarías tú. Yo lo tomaría muy mal. Yo esperaría que aunque sea me pregunte, le diría que acaso no me conoce o acaso nos conocemos desde ayer. Y entre Israel y Dios está pasando algo similar, ¿ok? Dios le está diciendo a Israel, ¿cómo puedes siquiera decir eso de mí? ¿Acaso no fuiste tú la nación que yo escogí para mí? ¿No fue Israel a quien yo liberé de Egipto, a quien la llevé a la tierra prometida, a quien le cumplí todas esas promesas?
Y me encanta la resolución de Dios. Dios determina que lo primero que tiene que hacer con Israel es recordarles quién es Él. Entonces comienza, dice que Él es eterno, que Él no tiene principio ni fin. También en el versículo dice que Él creó la tierra sobre la que están los cielos que cubren su cabeza, que Él no se cansa, que Él no se debilita. Dios no es que va a dormir y mientras duerme se pierde de lo que pasa. A Él no le pasa eso. También dice que su entendimiento es tan profundo que nadie puede medirlo. Y creo que es lo primero que necesitaba Israel. Recuerden que llevaban mucho tiempo alejados, tal vez ya muchos ni siquiera creían, pero lo primero que tú y yo también tenemos que hacer es recordar quién es Dios. Sin eso no vas a poder hallar estas fuerzas. En pocas palabras, el primer paso para recibir la fuerza que Dios da es que recuerdes quién es Dios. Él es poderoso y sabe lo pesada que puede ser la vida. El segundo paso que tú y yo tenemos que dar es entender que somos débiles y que lo necesitamos a Él. ¿Ok? Tú y yo tenemos que entender esto. Igual quiero explicarme mejor. Cuando piensas en debilidad, no sé qué se te viene a la mente, pero a mí me viene a la mente un bebé. Un bebé es algo delicado, tienes que tener mucho cuidado. Dígame cuando los cargas muy pequeños y te das cuenta de que sus cuellos están de adornos, su cabeza se va para todos lados. Son débiles, son frágiles. Y también los mayores, las personas de la tercera edad, sus fuerzas son menos. Pero luego miren lo que hace Dios. Luego que dice eso, del 29 al 30, en el 30, dice, hasta los jóvenes se debilitan y caen exhaustos. ¿Ok? No sé si estás entendiendo la sutileza de Dios allí. Él está intentando decir que nuestras fuerzas no son suficientes. Nuestras fuerzas no son suficientes. Porque si los más fuertes, que son los jóvenes, los más vigorosos, se quedan sin fuerzas, ¿qué nos quedan los demás? Es como cuando en tu salón de clase el más inteligente raspaba y tú decías, ¿qué me espera a mí? Ya te lo veías venir, estabas seguro de que habías raspado, pero bueno, tocaba igual saber que habías sacado. Saben, yo sé que allá afuera, por ejemplo, para lo que es el hombre, está mal visto que un hombre sea vulnerable o débil, ¿ok? Y también sé que para una mujer que, por ejemplo, en este caso lleve un hogar y se queje o exprese que está cansada por diferentes razones, va a venir alguien y le va a decir, bueno, pero antes las abuelas criaban a 9 niños. Y tú como, ay, cállate, no aportas. Y entonces, bueno, la mujer tiene que tener sus 4 comidas listas al día, depende de cuánto coman en tu casa, siempre al 100%, siempre dándolo todo. Pero a veces las cosas nos sobrepasan, a veces nuestras fuerzas se acaban, tanto a hombres como a mujeres, no son suficientes. Y saben, sé que allá afuera eso tal vez es una señal de está mal visto, no quieren ver eso, pero cuando has decidido seguir a Jesús o quieres seguirle, tienes que entender que esto es bueno. Pablo dice que él se gloriaba en sus debilidades porque entendía que por esa razón el poder de Dios se manifestaría en su vida, porque cuando él no pueda, Dios lo ayuda, y él sabía que no había nada mejor que eso. ¿Ok? No es como lo hace ver el mundo. Nuestras fuerzas se acaban. Todos necesitamos ser fortalecidos por el Señor. No debes hacerlo solo. En sus planes nunca estuvo que tuvieras que hacerlo con tus fuerzas, o no únicamente con ellas. Y llegamos al último paso. Aquí me voy a tardar un poquito más, pero prometo que es el último paso. El versículo 31 nos da el último paso, nos expresa lo último que hay que hacer. Dice, los que confían en el Señor, esos son los que hallan estas fuerzas, ¿ok? Y ese es el último paso. Si tú quieres hallar esto, tienes que confiar en el Señor. Tienes que esperar en el Señor. Luego el versículo nos muestra cuál es la recompensa de esto, ¿ok? Nos dice que vamos a volar como águilas, vamos a correr y no cansarnos, vamos a caminar y no vamos a fatigarnos. Yo cuando corro me canso, no sé si a ustedes les pasa. ¿Un momento?
la desventaja de tenerlo se escucha cuando tomo agua. El punto es que estas tres situaciones hablan de un recorrido, de una circunstancia que tú y yo debemos atravesar, ¿cierto? Volar para que llegues a otro sitio, correr para que llegues a otro sitio, caminar para que llegues a otro sitio. Me gusta pensar que Dios habla de darnos alas, porque van a haber circunstancias que no vas a poder atravesar corriendo ni caminando, que son imposibles. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos da alas y nos permite volar por esas circunstancias. Aunque pareciera imposible, Él lo hace posible. Y en este punto, mi intención es subvertir tus expectativas de lo que significa que Dios te fortalezca, ¿ok? Subvertir es como invertir. Tal vez crees que es algo, pero tal vez sea un poquito diferente de lo que tú crees. Vamos a ver un poco algunas tres historias bíblicas brevemente y de forma muy corta, para que entiendas cómo Dios ha fortalecido a lo largo de la historia y cómo lo sigue haciendo hoy, ¿ok? Tenemos la historia de Abraham y Sara. Dios les prometió un hijo cuando ya eran muy viejos, ¿ok? Muy ancianos, ya tenían mucha edad. Y pasaron más años, más de 14. Al final, a la edad de 100 años de Abraham y a 90 de Sara, Dios cumplió su promesa. La palabra dice textualmente que Dios les dio las fuerzas para concebir a Isaac. Dios les dio las fuerzas. El punto con esta historia es que era imposible. No sé a cuánta gente de 100 años y 90 tú conoces que tengan hijos. Yo a ninguna. Bueno, a ninguna de 100 ni siquiera. Pero yo no conozco. El punto es que Dios hizo algo imposible. Dios le dio a Abraham y a Sara alas. Y ellos volaron y tuvieron a ese hijo. También tenemos la historia de David, ¿ok? David fue perseguido por Saúl por muchos años. Saúl era el rey de Israel, igual ya Dios lo había desechado, se portó mal, hizo muchas cosas mal. Le había prometido a David que él sería el nuevo rey de Israel. Saúl por envidia quería matarlo y esto duró años. Él lo persiguió por años. David tuvo que correr y correr y correr. Lo que más me encanta de esta historia es que David tuvo muchas oportunidades de acabar con Saúl, o sea, lo tenía allí, podía haber acabado en cualquier momento. Pero para David, él estaba convencido de que aunque Saúl le hizo mal o le estaba haciendo mal, él era un ungido de Dios y si alguien debía encargarse de él, era Dios. Y por más que tuvo las oportunidades, no lo hace. Él le perdonó la vida y le perdonó la vida y le perdonó la vida. Entonces, ¿pero a qué te refieres? ¿Cuál es el punto? El punto es que David corrió y corrió y corrió y nunca se cansó de hacerle el bien a Saúl cuando pudo no hacerlo. Y saben, allí afuera vamos a tener que enfrentarnos a situaciones en las que queremos hacer algo muy diferente, pero Dios te puede dar las fuerzas para vencer con el bien, para que no te canses de hacer su voluntad o lo que Él espera que hagas. Y por último tenemos a la historia de Israel, el pueblo de Israel. Caminó por 40 años y Dios fue su sombra, su hoguera, su calor, su refugio, su guía, les dio comida, les dio agua. Durante 40 años, dice que sus ropas no se desgastaron durante 40 años. No tengo una ropa que me haya durado tanto, a mí se me daña, a ellos no. Y al final, aquellos que confiaron en el Señor llegaron a la tierra prometida. Con todo esto que te he compartido, lo que quiero que entiendas es que en la historia las personas que confiaron en el Señor lograron hacer estas hazañas. Se ven muy extrañas volar, correr y no cansarte, pero Dios lo hizo y hoy Dios aún lo sigue haciendo. Pero tienes que recordar quién es Él, entender que tus fuerzas no son suficientes y confiar en Él, porque solamente los que confían en Él hallan nuevas fuerzas. En la palabra también dice que en Mateo 8:28 Dios invita a los cansados a que lo busquen. Los que estén cansados y cargados, búsquenlo, que Él los va a hacer descansar. Tal vez es que en tu vida estás llevando cargas que no deberías y tienes que soltar algunas cosas, porque la carga de Jesús es fácil y ligera de llevar.
Mi invitación es esa. Si estás cansado, acércate a Jesús. Él te va a dar descanso y también te va a dar nuevas fuerzas. Recuerda quién es el Señor, entiende que en tu fuerza no es suficiente y que debes confiar en Él y esperar en Él. Al final David, él decidió esperar en el Señor y años después Dios cumplió su promesa. David se convirtió en el rey de Israel y su reinado fue de los más prósperos de toda la historia bíblica que tenemos. Él esperó en el Señor, él confió en el Señor. ¿Ok? Me gustaría animar a quienes quieran, pueden ponerse sobre sus pies. Quisiera invitarlos a orar en este momento y también que los guías que pueden pasar adelante. Padre, Señor, te doy muchas gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque tú eres nuestro Dios, tú no te cansas, tú sí estás atento, tú sí sabes las cosas que estamos pasando, lo difícil que a veces es la vida, o lo agotadora, o las fuerzas que no nos alcanzan, Señor. Padre, entendemos que por nuestras fuerzas no es suficiente y te alabamos porque podemos acudir a ti y ser fortalecidos por ti, Señor. Padre, ayúdanos como iglesia, como cada uno a confiar y a aprender a esperar en ti, Señor, para poder vivir estas hazañas cuando lleguen esos momentos difíciles, poder volar como águilas, poder correr y no cansarnos, poder caminar y no fatigarnos, Señor. Ayúdanos a entender que podemos buscarte a ti y tú nos vas a ayudar a descansar. Ponemos esto en tus manos, Señor. Pido por mi iglesia, guíanos en el resto de la noche, Señor. En el nombre de Jesús, amén.